Janati Miradasya Jananyana Salakaya Chaksurumilitam Janatasmai Sigurave Namaha Nama Vishnupadaya Gaura Prestaja Bhutale Shimate Bhaktivedanta Vana Iti Namine Nama Vishnupadaya Radhikaya Prijamane Shishima Bhaktivedanta Narayana Iti Namine. Hare Krishna, muy buenas tardes. El día de hoy estamos leyendo el Srimad Bhagavad Gita, estamos en el segundo capítulo titulado El principio del análisis y entramos para el día de hoy al verso 45. Antes de avanzar en esta lectura quiero ofrecer reverencias a mi maestro espiritual Shri Gurudeva, Om Vishnupada Stotara Satashi Srimad Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj, a Nitya Pravisto Vishnupada Stotara Satashi Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, también a Nitya Pravista Vishnupada Stotara Satashi Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj y a Nitya Pravista Vishnupada Stotara Satashi Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj. También ofrezco mis pranams, mis reverencias a las personas que animan este servicio, que lo motivan desde el Sri Narayan Goswami Gaudiya Math Colombia, que se conectan, que nos escuchan, alentando esta humilde ofrenda. Entramos el día de hoy al verso 45, que dice así: Traigunya Vishabhaveda Nistraigunyo Vavarjuna Nirdvandu Nitya Satvasto Nirjogakshema Atmavam. Oh Arjuna, supera las modalidades de la naturaleza material descritas en los Vedas y establécete en el Nirguna Tattva. Libérate de todas las dualidades como el honor y la deshonra y despreocúpate por la adquisición y la preservación. Sitúate en la existencia espiritual asistido por la inteligencia que yo te concedo. Entonces, la inteligencia para ubicarnos en el ser no la entrega más que el Señor Supremo. Dice este verso. Comentario Baba Lugada. Desapégate de los métodos para obtener las 4 metas de la humanidad, que son Dharma, la religiosidad, el deber, la responsabilidad, el artha, el desarrollo económico, Kama, el placer, el disfrute de los sentidos, y Moksha, la liberación. Y refúgiate exclusivamente en el Bhakti Yoga, en la devoción por Dios. Sri Bhagavan recita este verso comenzando con la palabra Traigunya, porque los temas preponderantes de los Vedas elucidan el karma, el jnana y los demás senderos, todos los cuales están bajo el predominio de las modalidades de la naturaleza material. Debido a que en los Vedas hay excesivas descripciones del karma y el jnana, se les considera un tratado acerca de las 3 modalidades de la naturaleza según el principio lógico del Bhumna Vyapdesha Bhavanti, de acuerdo con el cual el título de una obra se basa en su tema preponderante, predominante, pero solo el bhakti, solo la devoción puede conducir hacia Sri Bhagavan, hacia Dios. Este es el veredicto del Matarash Esruti. Entonces se dice un veredicto, una conclusión: solo la devoción por Dios, solo bhakti conduce a Dios. No hay otro conocimiento, el trabajar, etcétera, eso no conduce a Dios. El amor proviene del amor. El amor por Dios, correcto. En el Sutasvatara Upanishad se dice: Yasya deve para bhakti, yata deve tata gurau. El significado de los Vedas se revela solo a quien tiene el mismo bhakti, la devoción trascendental hacia Sri Bhagavan y hacia Sri Gurudeva. El significado de los Vedas se revela solo a quien tiene la misma devoción trascendental hacia Dios y hacia su Gurudeva. Entonces hay que tener Guru para obtener estos entendimientos y hay que tener una devoción dirigida hacia el Señor, hacia Sri Bhagavan. Hare Krishna dice: el único tema que tratan Smritis como el Pancharatra y los Upanishads, incluyendo el Gita Upanishad y el Gopala Tapan, es el Nirguna Bhakti, la devoción exclusiva a Dios. El Bhakti no sería autorizado si se aceptara que no se describe en los Vedas. Así pues, Krishna exhorta a Arjuna a que se libere de las instrucciones védicas sobre el jnana y el karma, los cuales están bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Radha Sundari, ¿cuáles son esas modalidades?
la bondad, la pasión y la ignorancia. Entonces, las modalidades de la naturaleza material influencian el jnana y el karma, influencian el desarrollo del conocimiento, el conocimiento impersonal y también la acción fruitiva, reconocida así en esta parte de la lectura. Le dice que no las lleve a cabo más que continúe sobre el proceso establecido en los Vedas para alcanzar Bhakti, devoción. En el Brahma Yamala Purana se dice la exhibición engañosa de Hari Bhakti exclusivo, mientras se rechaza el proceso de Pancharatra recomendado en los Shrutis, Smritis y Puranas. Termina finalmente en la perturbación. A eso conducen esos caminos. Este error o falta es inexcusable. Por lo tanto, el tema tratado en los Vedas, los cuales están sujetos a las tres gunas, el saguna, ya lo decíamos, bondad, pasión e ignorancia, y al mismo tiempo las trasciende, gunatita, se considera tanto traigunya, relacionado con las gunas, como nistraigunya, libre de las gunas. Sri Krishna dice, sigue solamente el aspecto nistraigunya, libérate de las tres gunas por medio de la influencia de mi nirguna bhakti, a través de la devoción por Dios, logramos ir más allá y trascendemos, ¿sí? A través de esta devoción, de las prácticas del bhakti, de la escucha, del recuerdo, del habla, del cantar los santos nombres, hablar los pasatiempos trascendentales, vamos pues más allá de el condicionamiento material. Son prácticas pues trascendentales cuando se llevan con fe. Solo así escaparás de dualidades como el honor y la deshonra. Por consiguiente, permanece únicamente en la asociación de mis devotos, quienes están siempre situados en Shuddha Tattva, en estas conclusiones de la manera más pura. Aquí la recomendación de situarse en el Vishuddha Sattva Guna parece contradecirse con el consejo de liberarse de las gunas. La consecución de lo que falta se denomina yoga y la protección de lo que se posee se llama kshema. Con la palabra niryoga kshema, Sri Bhagavan le está diciendo a Arjuna que se libere de ambas. Una vez que haya sido dominado por el sabor de mi Bhakti Yoga, el sabor de esta devoción, ninguna de ellas será causa de preocupación. Cuando Sri Bhagavan manifiesta en el Gita 9.22, yo me responsabilizo personalmente de proveer lo que necesitan y proteger lo que poseen, Krishna habla así, ¿sí? No es temeroso con lo que ocurre o transcurre en el día a día, pero Krishna dice, yo me responsabilizo personalmente de proveer lo que necesitan y proteger lo que poseen, aquellos que le son allegados, aquellos que le buscan. Así él expone su afecto hacia sus bhaktas, hacia sus devotos, quienes practican la devoción, al decir, ellos no tienen necesidad de hacer esfuerzos separados, pues yo acarreo la carga de su manutención. El Señor mismo llega y nos entrega lo que necesitamos. Atmavan significa una persona dotada con la inteligencia conferida por mí. Ahora se discuten las palabras nistraigunya y traigunya. En el Srimad Bhagavatam, en el canto 11, capítulo 25, los versos del 23 al 29, se dice, Mat arpanam nishpalam va sadvikam niyakarmatat rajasam pala sankalpam imsa prayaditamasam. Srimad Bhagavatam, del canto 11, dice, debes saber que la acción desinteresada que se ofrece a Sri Bhagavan está en Sattva Guna. Entonces, cuando ofrecemos algo de manera desinteresada al Señor, estamos en la bondad. Bondad es reconocido también como Sattva. Sattva es la bondad. La acción fruitiva, cuando buscamos el disfrute, el resultado, está en Rayo Guna. Rayo o rayas es la pasión, y la acción realizada con violencia o envidia es en la ignorancia o Tamo Guna. Bondad, pasión e ignorancia. Sattva, Raya y Tama Guna. ¿Listo? En el verso citado del Srimad Bhagavatam 11, 25, 23, la frase Nishpalam va se refiere al trabajo ocasional que está libre de deseo fruitivo. Acá hay un verso del Srimad Bhagavatam, la traducción dice, el jnana vinculado al ser que está más allá de la concepción del cuerpo, el conocimiento que está más allá de la concepción del cuerpo,
está en la Sattva-guna, ese conocimiento, más allá de todo lo relacionado con el cuerpo, con la materia, o con, digamos, con nuestra condición corporal, está en Sattva-guna. El jnana o el conocimiento relacionado con el cuerpo, es decir, los conceptos falsos de yo y mío, se considera el considerarse a sí mismo el realizador y el disfrutador, está en la pasión, Rajoguna. El jnana sobre la materia inerte, el mundo material o el cuerpo, está en Tamaguna. Y el jnana relacionado conmigo, ese Krishna, el conocimiento relacionado con Dios, está en la Nirguna. Nirguna es trascendental. Bhakti es Nirguna, no es ni sattva en la bondad, ni rajas en la pasión, ni tamas en la ignorancia, sino que es Nirguna, más allá. Nirguna significa que no tiene que ver con la materia, que es trascendental. ¿Listo? Dice: Vanam tu sadviko vaso, ramo rayasu uchate, tamasam dyuta sadhanam, maniketam tu nirgunam. Srimad Bhagavatam 11, 25, 25. Dice esto: vivir en el bosque, cuando no vive en un bosque, está ¿en qué crees? En bondad, Sattva Guna. Vivir en un pueblo es Rajoguna. Y vivir, Hare Krishna Prabhuji, y vivir en una casa de apuestas en la ciudad está en Tamaguna, está en la ignorancia, ¿verdad? Porque hay gente que, debido a su condición material, vive por ejemplo, en una casa de apuestas, ¿verdad? Y eso está en la ignorancia. Y vivir donde yo vivo, dice aquí entre comillas, en el templo, es Nirguna. ¿Sí? Entonces recordemos, vivir en el bosque, en la naturaleza, está en la bondad. Vivir en un pueblo, en la ciudad como nosotros, está en Rajoguna, en la pasión. Y en una casa de apuestas, por ejemplo, en un lugar donde hay prácticas de ignorancia, está en la ignorancia, Tamaguna. Pero vivir en un templo, residir en un templo, o si nuestra casa es un templo y allí reside el Señor, eso es Nirguna. Nirguna, que es trascendental. Sadvika kara kosangi rakando rajasa smrita tamasa smriti vibrastu nargunomat apasraya. Srimad Bhagavatam también. El siguiente verso dice: el trabajador que no está pegado al resultado de su labor se encuentra en Sattva-guna. El que está cegado por el apego se encuentra en Rajoguna. El que ha perdido su memoria está en Tamaguna. Y el que se ha refugiado por completo en mí, un trabajador que se refugia en Dios, es Nirguna, es trascendental. ¿Listo? Sadviki adhyatmiki shraddha karma shraddha tu rajasi tamasi adharmeye shraddha matsevayam tu nirguna. Siguiente verso, canto 11, capítulo 25, ahora el verso 27 dice: la fe vinculada con el ser está en Sattva-guna, en la bondad. La fe relacionada con el karma está en la pasión. Y la fe relacionada con las actividades irreligiosas está en Raya. No, en Raya está la fe relacionada con el karma. Que usted hace esto, obtiene este resultado. Entonces, en Tamaguna, las irreligiosas, cuando usted tiene fe en el abuso, en la violencia, en la explotación, esa es su fe, eso es todo lo que se está buscando y esa es la aspiración. Eso es una fe en la ignorancia. Y la fe ligada a mi servicio, el servicio a Dios, es Nirguna. Vean qué hermoso nos describe este capítulo distintos asuntos. Ahora, verso 28 dice: Bhatyam putam anayastam aharyam sattvikam smritam rajasam chendrija prestam tamasam chartida shuchi. El alimento sano, puro y fácil de digerir está en Sattva-guna. El alimento picante, agrio y que proporciona placer a los sentidos está en la pasión, Rajaguna. El alimento impuro que produce sufrimiento. ¿Qué alimento produce sufrimiento? ¿Pero qué alimento produce sufrimiento? Los animales. Comer animales, ¿verdad? Animales. Entonces dice el alimento impuro. Impuro también el ajo, la cebolla, las cosas fermentadas, podridas, ¿sí? Eso es Tamaguna. Y el alimento ofrecido a mí es Nirguna. ¿Te lo aprendiste? Muy bien. Entonces,
Ya aprendimos, esos son los tipos de alimentos. Si no está ofrecido a Krishna, pero es sano, puro y fácil de digerir, está la bondad, ¿verdad? Pero un devoto no quiere sattva guna, quiere nirguna todo el tiempo, ofrecer a Krishna, ofrecer a Krishna, ofrecer a Krishna, ¿verdad? Por eso siempre traemos todo al altar. Srila Sridhar Swami comenta que la palabra cha en este verso del Srimad Bhagavatam significa que lo ofrecido a Dios es nirguna, satvikam shukat atmotam, visayotam turayasam, tamasam mohadainyattam, nirgunam apashrayam. Srimad Bhagavatam, el siguiente verso dice: la felicidad que proviene del ser está en sattva guna, la felicidad del ser en sattva guna, la felicidad que surge de los objetos sensibles, raya guna. Como que usted siente felicidad al comer algo, al saborear algo, al escuchar algo, eso es felicidad en raya guna, en la pasión. Y la que se deriva de la ilusión y la avaricia está en la ignorancia. La felicidad que viene de la ilusión, del autoengaño, de engañar a los demás, todo eso está en tama. Y la que se origina en relación con Dios es cuando usted tiene felicidad al cantar el santo nombre, al hacer una adoración, al hacer un servicio, al servir de corazón, a cantar sus mantras, ¿verdad? Su mantra, eso es nirguna. Hermoso. Después de describir los objetos que ejemplifican las tres gunas en los versos mencionados anteriormente del Srimad Bhagavatam del 23 al 29, canto 11, capítulo 25, Sri Bhagavan explica cómo alcanzar la perfección mediante la comprensión de la naturaleza de un objeto que está más allá de las tres gunas. Él dice que solo mediante la ejecución de la devoción exclusiva Nirguna Bhakti se puede conquistar la influencia de las gunas que existen dentro de uno mismo. Entonces, cuando uno se ubica siempre en Nirguna, 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 ¿cómo Nirguna? Resido en un lugar que es trascendental, me visto de manera trascendental, hablo conversaciones trascendentales, observo la imagen de Krishna, es trascendental. Se dice acá, en esta explicación, que uno está más allá de las condiciones materiales. Eso es muy especial, que uno supera ese enredo material. La afirmación encuentra sustento en los siguientes versos, entonces ahora nos van a dar más claridad. Dravyam desapalam kalo gyanam karma chakaraka ishradavastraktir nishta traigunya sarvaevahi. Todo lo material, como la sustancia, el lugar, los resultados, el tiempo, el conocimiento, la acción, el agente, la fe, la situación, la forma y la determinación es traigunya. Incluso la fe es algo material, dice este verso. Incluso la fe es algo material. Traigunya son las tres gunas, ¿sí? Entonces, incluso la fe, el conocimiento, que parece que no son palpables, ¿verdad? No, esas también son materiales si no están dirigidas a Dios. Sarve guna maya baba purusa vyakta dishtita dristam shrutam anudiatam budyava purusar sabha. Srimad Bhagavatam dice: oh tú, el mejor entre los seres humanos, cualquier estado de existencia que haya sido escuchado, visto o pensado, que exista en el Purusha, el ser disfrutador, y la Prakriti, la naturaleza material, está conformado por las tres modalidades de la naturaleza. Lo repito, dice: oh tú, el mejor entre los seres humanos, cualquier estado de existencia que haya sido escuchado, visto o pensado, que exista en el ser disfrutador, el Purusha, y la Prakriti, es entre Dios y la materia, está conformado por las tres modalidades de la naturaleza, ¿sí? Todo lo que existe tiene esas tres modalidades en el mundo material, porque dice acá en contacto con Prakriti, que es la naturaleza material. Ahora dice: eta samstrata ya punsho guna karma nibandana jeneme nirjita saumya guna jivena chitaya bhakti yogena mamnisto madbhavaya prapadyate. La totalidad de las condiciones materiales de las entidades vivientes nacen de la acción realizada en las tres gunas. La totalidad de las condiciones de las entidades vivientes nacen de la acción realizada en las tres gunas, las condiciones materiales. Entonces toda nuestra condición de vida, donde vivimos, en qué trabajamos, todo proviene de esas condiciones materiales. Solamente las almas que mediante la práctica del Bhakti Yoga, de la devoción,
han conquistado esas modalidades manifiestas en la mente, obtienen fe, nishta, una fe firme, y pueden alcanzarme. Esa última frase es muy importante. Solamente las almas que mediante la práctica del bhakti, de la devoción, han conquistado esas modalidades, manifiestan en la mente. Esas modalidades manifiestas en la mente obtienen nishta y pueden alcanzarme solo a través de la práctica de bhakti. Por lo tanto, las tres gunas solo pueden ser conquistadas a través del nirguna bhakti, la devoción exclusiva. En respuesta a la pregunta formulada en el Bhagavad Gita 14.21, Katam Chaitam String Gunam Ativartate, ¿cómo puede alguien conquistar las modalidades de la naturaleza material? El Gita 14.26 afirma, Mamchayo Vyabhicharane Bhakti Yogena Sevate Sagunam Samatityatyaitan Brahma Bhujaya Kalpate. Dice, solamente quienes me ofrecen servicio mediante el Bhakti Yoga, servicio indiviso, pueden trascender esas modalidades y capacitarse para comprender el Brahman. En su comentario de este verso del Gita 14.26, Sridhar Swami dice, la palabra cha añade énfasis. Quienes se dedican exclusivamente al servicio devocional inquebrantable hacia mí, Parameshvara, hacia Dios, por medio de la devoción pueden conquistar todas esas gunas. Incluso la bondad se conquista. Listo, vamos ya a cerrar aquí la lectura con el comentario aclarador Prakashika Veriti de Param Gurudev Srila Narayan Goswami Maharaj. Dice, la religiosidad, el desarrollo económico, el disfrute sensual y la liberación conforman los 4 metas de la vida humana, mientras que el bhakti o la devoción constituye la 5ª meta. O sea, hay distintas metas, la 5ª, la más importante, es la devoción. Aunque los Vedas enseñan que el karma, el jnana, entonces la acción fructiva, el conocimiento y la devoción constituyen el sadhana para las almas, Sri Bhagavan únicamente puede ser alcanzado a través de la devoción pura, Shuddha Bhakti. La conclusión se esclarece al estudiar los 2 versos siguientes del Srimad Bhagavatam. Bhaktyaham ekaya grahya ishradayatma priyasatam bhakti unati man nishta Swapakamapi Sambhavat. Srimad Bhagavatam 11, 14, 21 dice, mi Swarupa, mi forma, la forma de Dios, el cual es querido incluso por Paramatma, es alcanzado por los devotos mediante la influencia de la devoción exclusiva, que nace de una fe firme. Con una fe firme uno obtiene la fe exclusiva. Con fe firme, creer que esto es lo más elevado, lo más bonito que hay, es mi convicción, creo en mi guru, estoy convencido de esto. Así se dice que uno alcanza al Señor y nace la fe firme. Ese bhakti indiviso puede purificar incluso a los chandalas, las personas de la clase más baja. Na sadayati mam yogo, na shankyam dharma udava, na shwadhyajastapastyago, yata bhaktir mamorjita. O Udava, el yoga, el sankhya, el estudio de los Vedas, la austeridad y la caridad no me controlan del modo que lo hace ese intenso bhakti que se ejecuta con el único propósito de alcanzarme. ¿Sí? Entonces le dice Krishna a Udava, uno de sus más cercanos, le dice el yoga, las prácticas distintas del yoga, la búsqueda del conocimiento, el estudio de los Vedas, las austeridades, los sacrificios, la caridad, todo eso, la caridad sin Dios, dice, no me controlan del modo en que lo hace la devoción, el bhakti, que se ejecuta con el único propósito de alcanzar. ¿Qué controla a Dios? El bhakti. Hoy leía un comentario del capítulo 10 de Param Gurudev que decía visitar lugares sagrados, aquellos que visitan lugares sagrados o que son que poseen mucho conocimiento, no logran, aquellas acciones no logran controlar a Dios, más hace controlar a Dios el escuchar los pasatiempos de Dios con amor. Eso controla a Dios. Aquellos que escuchen con amor los pasatiempos de Radha, Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, sus asociados, ellos logran atar al Señor, recibir esa misericordia especial.
muy especial, muy bonito. Srila Bhaktivinoda Thakur dice, en las escrituras hay dos tipos de temas, Udishta y Nirdishta. El tema que constituye el objeto supremo de alguna escritura se llama Udishta Visaya. Udishta es el objetivo supremo. La instrucción que conduce a este objetivo se denomina Nirdishta Visaya. Por ejemplo, la estrella Arundhati, una estrella, fácilmente puede ser vista sin ayuda, dada su opacidad. Si alguien desea verla, debe tomar antes como referencia la estrella más grande a su alrededor. Difícilmente es vista. Así, Arundhati es el Udishta Visaya y la estrella más grande a su alrededor es Nirdishta Visaya. Es decir, hay unos que son fáciles de ver y otras que son muy opacas. Se toma por referencia lo más brillante. En todas las escrituras védicas se indica que el Nirguna Tattva, es decir, este conocimiento trascendental, es el Udishta Visaya. Los Vedas, ¿sí? El Udishta Visaya, nos dan ellos es como difuminado, difícil de ver. Los Vedas describen primero el Saguna Tattva, sobre la bondad, pasión e ignorancia, como el Nirdishta Visaya. Pues el Nirguna Tattva, el conocimiento, las conclusiones filosóficas sobre lo trascendental, no es directamente comprensible. Por consiguiente, Maya, o la ilusión, que está constituida por las tres modalidades, ¿cuáles son? La ignorancia, la bondad, la ignorancia y bondad, pasión e ignorancia. ¿Recuerdas? Entonces, Maya, la energía ilusoria, está compuesta por sattva, rayas y tamas. Y dice, parece ser inicialmente el tema central de los Vedas, ¿sí? Aquellos que se empiezan a aproximar. Pero luego se dice, oh Arjuna, no permanezcas enredado en el Nirdishta Visaya, por el contrario, obtén el Nirguna Tattva, el conocimiento trascendental que ha sido indicado como el Udishta Visaya, y libérate de las gunas, de estas modalidades. En algunos pasajes de la literatura védica se describe el karma en Rayoguna y Tamaguna, es decir, en la pasión y la ignorancia. En otras se describe el jnana en Sattva-guna, y en lugares específicos hay una descripción del Nirguna Bhakti, de la devoción trascendental. Tú debes alcanzar la existencia espiritual pura liberándote de dualidades como el honor y la deshonra. En otras palabras, asóciate con mis devotos, renuncia al esfuerzo por el yoga y el kshema, que constituyen el objeto de los procesos del jnana y el karma. Mediante el proceso de este Buddhi Yoga, el Buddhi Yoga lo leíamos anteriormente, está compuesto por el Niskama Karma Yoga, ofrecer los frutos de las acciones a Dios, y el Bhakti Yoga. Entonces, a través del Buddhi Yoga alcanza la plataforma de Nirguna, la trascendencia. El Niskama Karma Yoga es recomendado para las personas principiantes en la devoción, ¿sí? No hay que hacer actos de renuncia o algo así si se está empezando, más uno debe ofrecer sus actividades y ofrecer los resultados a Dios. ¿Listo? Entonces, dejamos hasta aquí la lectura. Radhasundaridi, ¿tienes algún comentario, pregunta? No, leer más para recordar más. Vamos a leer un poco más. Ignorancia, pasión y bondad. Exacto, esa es la composición de este mundo material. Más lo trascendental es Nirguna. Bueno, cerramos aquí la lectura. Muchas gracias por escuchar, por reproducir estos videos. Ofrezco reverencias antes de cerrar. Panchakalpatarudyacha, Kripasindudevacha, Patitanam Pavanido Vaishnaviyo, Namo. Perdón por los errores nuevamente con estos versos que son literatura sagrada, trascendental, y bueno, por misericordia está uno acercándose a esto. Jai. Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Srila Gurudeva ki Jai. Param Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai. Gaura Premanandi Hari Bol. Cerramos aquí. Hare Krishna, devotos.